Vamos a dar la bienvenida acá en nuestro escenario, el Comercio TV, en este día viernes 15, a Sebastián Mantilla. Sebastián, buenos días. Él es miembro del colectivo Voces por la Democracia, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y también, claro, un analista político muy conocido. Sebastián, un buen año para ti. Bienvenido acá para comentar un poco del ambiente político. Gracias, Roberto. Un gusto estar aquí en este espacio. Con mucho gusto. Buenos días. Sebastián, viendo ya los dos debates que se han presentado, tanto el día de ayer como el que presentó el Comercio y Televicentro, de los candidatos, ¿qué expectativa ustedes tienen frente a el debate oficial que se va a realizar este fin de semana? Bueno, esperemos que en el debate oficial que se vaya a realizar este fin de semana participen todos los candidatos y que, así como en el caso, por ejemplo, del debate organizado por Televicentro y Diario El Comercio, que de alguna manera se les dio el espacio para que todos los candidatos puedan participar, la organización como tal de ese debate se lo haga de manera, digamos, estricta, adecuada y que permita a cada uno de los ciudadanos poder informarse de las propuestas y sobre todo cómo concretarían esas propuestas en el caso de que lleguen al poder. Porque uno puede ver que insisten básicamente, por ejemplo, los candidatos, no solo a través del espacio que se ha dado a través de estos debates, sino incluso a través de redes sociales, e incluso la utilización de redes sociales como el TikTok, a propuestas realmente bien generales, propuestas que no tienen, digamos, la suficiente contundencia y que tratan como de encantar e engañar al electorado como para conquistar su voto. Entonces, veamos si es que en este nuevo debate, el cual posiblemente atiendan muchos ciudadanos, puedan ya tener un criterio más claro de por quién votar. Sebastián, pero con 16 candidatos, ¿usted cree que la verdad hay posibilidad de un debate serio, un debate profundo, donde se pueda analizar varios temas, la problemática que tiene nuestro país, que son múltiples? Es bien difícil, es bien complicado. Mire usted, en el caso del debate norteamericano, donde participaron solamente 2 candidatos, fue necesario incluso 2 reuniones, 2 sesiones para tratar algunos temas. Claro que en ese caso, por ejemplo, en el primer debate presidencial de los Estados Unidos, realmente no hubo una adecuada moderación y cayeron los candidatos, yo diría, no en debate, sino una especie de insultos y de agresiones entre el uno y el otro. Eso creo que hay que evitar y hay que tratar de que más bien los candidatos se concentren en profundizar cómo van a hacer para concretar y solucionar algunos de los problemas graves que tiene el país. Con 16 candidatos resulta bastante difícil, capaz que necesitaríamos por lo menos, no sé si unos 6, 7, 8 días, pero tampoco la ciudadanía no puede seguir un debate presidencial por 6, 7 días con tanto candidato. Así es que yo creo que ahí es clave, es muy, muy clave que la organización del Consejo Nacional Electoral, quien vaya a coordinar ese debate, pueda ir, digamos, un poco a no solo conocer qué es lo que propone, sino cómo lo va a hacer. Y que exista un pequeño espacio como para que puedan debatir. Sebastián, economía, empleo, educación, salud, grupos vulnerables, corrupción, institucionalidad democrática, relaciones internacionales y derechos humanos son los temas propuestos por el Consejo Nacional Electoral. Ustedes como observatorio, ¿esos son los temas que les preocupan a los ecuatorianos? ¿Les faltó algo? Pues sí, yo creo que esos temas es adecuado, ¿no? Yo creo que como igualmente en el debate organizado por Diario Comercio, que se trataron 4 de ellos, como es el tema de la economía y el empleo, la salud, el tema de la corrupción, y se me pasa otro más. En el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, me parece adecuado que incorporen, por ejemplo, el tema de la política exterior. Me parece adecuado, por ejemplo, que se incorpore el tema de la política social, los temas, por ejemplo, medioambientales. Ahora, Roberto, si nos ponemos en perspectiva, uno de los temas más importantes y que está, por ejemplo, incluso en las agendas de las organizaciones internacionales es el tema del medio ambiente y el cambio climático. O sea, hay que tomar decisiones políticas desde ya, porque la situación del cambio climático se nos viene, es una situación donde el calentamiento global afecta el clima. Mira, buena parte, por ejemplo, de los desastres que tenemos a nivel mundial, por ejemplo, el tema de las sequías, o si no, las torrenciales lluvias, o lo que pasa, por ejemplo, con las tormentas de los Estados Unidos, y en el caso de acá también, a veces exageradas lluvias en ciertas zonas del país se están produciendo también por el tema del cambio climático. Entonces, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente,
hay que progresivamente disminuir las emisiones de CO2 y ante eso se necesitan ya políticas certeras. Por ejemplo, en el caso de Europa hay decisiones ya políticas que para el año, por ejemplo, 2030 no podrá circular ni un carro con gasolina, sino tendrán que ser eléctricos. Entonces, el tema de la movilidad eléctrica ya es un tema que se viene, creo que no es solamente para automóviles, sino también para la transportación masiva de buses, y tiene que ver con justamente las alternativas que ahora se están aplicando en el caso de Quito, el tema del metro, en el caso de Guayaquil, la aerovía. Entonces hay que de alguna manera ir apuntando decisiones que son estratégicas, pero ya no del corto plazo, sino del corto, mediano y largo plazo. Sebastián, esos temas son globales, un poco de acuerdo a lo que ustedes han observado en el colectivo. ¿Cuáles son los problemas que hoy, a este 15 de enero, les preocupa a los ecuatorianos y que les gustaría escuchar soluciones, o por lo menos que planteen, no tanta generalidad, a los candidatos que buscan estar en Carondelet? O sea, yo creo que hay, yo diría que las soluciones y alternativas y respuestas se las puede dar, digamos, pensando por sectores, pero también por grupos. Y tenemos grupos de atención prioritaria en el país, por ejemplo, como los jóvenes. Y creo que muchos de los candidatos no tienen una política concreta, por ejemplo, para atender a los jóvenes. No solamente alternativas para un primer empleo, para que se enrolen, digamos, en el mercado de trabajo, sino qué pasa con el tiempo libre de los jóvenes que están entre 15, 18, 20 años, qué se les plantea. Tenemos la gran amenaza, Roberto, que también un poco está integrado y tiene que ver también con el tema de los jóvenes, que es el tema del consumo temprano de drogas. Esa situación en Guayaquil es terrible. Niños que ya desde los 10, 11, 12 años están usando drogas, pero drogas realmente muy fuertes y que entran en la dinámica de la droga y es difícil sacarlas. Entonces el país necesita también respuestas para los sectores. ¿Qué pasa con el tema de la violencia contra la mujer? ¿Qué pasa con los niños recién nacidos? ¿Cómo está la atención en salud? ¿Qué pasa también igualmente con los adultos mayores, los privados de la libertad, etcétera? Entonces se necesitan dar respuestas para los sectores, digamos, de atención prioritaria, pero también hay sectores que necesitan una atención urgente, como es el tema de la economía. Y en la economía, ahí yo te diría que hay como tres aristas. En primer lugar, es el relacionado con el manejo económico desde el Estado, el problema fiscal. ¿Cómo hacemos para que los gastos del Estado puedan ya irse reduciendo? Porque es una carga de cerca de 8.000 millones de dólares y es que como que toda la economía funciona para poder pagar, digamos, al sector de la burocracia. Los sueldos. Entonces, no podemos seguir pagando a ese nivel. Digamos, se volvió demasiado obeso el Estado. Pero también tienes un desafío al mismo tiempo importante. ¿Cómo reactivamos la economía en una situación post-COVID? Hemos pasado ya una primera ola, pero se está visorando que se viene una segunda y tercera ola. No sé si en el Ecuador podríamos hablar de una segunda o tercera ola, pero eso está afectando también. Entonces, ¿cómo reactivas la economía? Entonces, yo creo que ahí no es solamente decir, vamos a dar 1 millón de empleos o 500.000 empleos. Se necesita una reflexión, digamos, como completa de cómo funciona la economía, qué es lo que pasa con la economía, cómo reactivamos la economía. Y para reactivar la economía se necesita una inyección importante de recursos que no solamente puede ir a través de decir yo voy a dar créditos del 2%, y de dónde sale la plata y cómo se va a dar eso. Es decir, son decisiones de política económica que no son tan complejas y que tampoco tienen que ver solamente con el crédito, sino también tienen que ver con otros factores. Y el tercero, con la economía, es el tema del empleo. Solo por mencionarte esos. Pero mira, en una reciente publicación del País, que creo que es del día de ayer, decía si es que un analista, un columnista del diario El País de España, decía, tenemos 3 desafíos. Ya tuvimos el embate, digamos, sanitario, tuvimos ya el embate económico, es la crisis económica agudizada por el COVID, y ahora en el 2021 se nos viene la crisis social. Los problemas, Roberto, de marginalidad, de personas que pierden el empleo, personas que hay en situación complicada, que no tienen recursos, que no pueden mandar a sus hijos a la escuela, problemas también de la pobreza, agudización de la pobreza. Esos son los 3 más grandes desafíos que tenemos en este próximo año.
Lo que acabas de decir, Sebastián, es válido. Entonces, analicemos a los candidatos. De los 16 candidatos, ¿cuáles son los sintonizados en todas estas inquietudes de los ecuatorianos? Bueno, yo te diría que casi todos tratan hasta cierto punto de hablar, te hablan de los temas, Sin duda. pero el rato que hablan de los temas, realmente ahí es cuando uno ve, aunque sea esas propuestas generales, a uno le permiten ya también discernir y poder darse cuenta de que las respuestas son como parciales, que las propuestas son inconsistentes, que esas propuestas son como medio traída de los pelos, que parece que solamente es parte de un discurso que ha sido previamente, digamos, estudiado, armado, como para tratar de que el electorado piense que esa persona conoce o sabe o eventualmente tiene un equipo de gobierno. Yo diría que hay muy pocos candidatos que se les ha notado ya, digamos, mayor seriedad, mayor comprensión. No quisiera de alguna manera mencionar nombres porque yo creo que la ciudadanía ya se va dando cuenta, pero creo que más allá del tema del ataque, por ejemplo, al tema de los bancos, que ahora sí van a traer bancos para que compitan con los bancos de acá, etcétera. Yo creo que ahí el mismo, por ejemplo, señor Lazo se le ve hasta cierto punto mayor preparación, se le ve con experiencia, más allá del tema de la crítica a esta banquera, fue una situación complicada la de los bancos, pero eso no es solamente de los bancos, sino también de los políticos. Buena parte de los problemas que se han agudizado en el país desde el retorno a la democracia, Roberto, hace 40 años, no es tanto por las instituciones, el diseño de las instituciones, sino por la calidad de la representación política. Nuestros políticos no están preparados, nuestros políticos no están preparados para asumir los retos y solamente hay improvisación cuando llegan. Y además de la improvisación, los altos niveles de corrupción. Entonces, creo que hay ciertos candidatos que no solamente evidencian un conocimiento, sino el tema de la integridad ética y de los valores. Eso creo que es fundamental y es importante que se vea como un requisito que debe tener un presidente. Topaste un tema interesante, Sebastián. El tema de las pandemias, el tema económico, el tema de la explosión social que se puede tener producto de esto mismo, porque son dos tipos de pandemias, la de la salud que vivimos y la pandemia económica. Estamos en un mes electoral, enero y febrero son meses electorales. Con todo esto que estamos analizando y nos estás contando, ¿esto afectaría el ánimo de los votantes? Yo creo que sí, o sea, yo creo que los votantes ya están desanimados, o sea, hay una gran insatisfacción, no solo con el gobierno que está terminando, sino incluso es una insatisfacción de las instituciones democráticas. Hay una insatisfacción, por ejemplo, con el funcionamiento ya del Estado como tal, de la Asamblea, del Consejo Nacional Electoral. Entonces hay tedio. A mí me preocupa que eventualmente con la agudización también, igualmente de la pandemia, y como te decía, tema de los tres temas que te dije, economía, el tema sanitario y el tema de la pobreza, están integrados el uno con el otro, porque son tres temas, Concatenados. se vinculan. Entonces, a mí me preocupa que por esta misma situación, el tema de la agudización de la pandemia y también por esta insatisfacción creciente que existe en muchos ciudadanos, no tengamos la debida participación política. Mira tú lo que está pasando con el tema de los miembros de las juntas electorales, jóvenes universitarios que se les ha pedido que colaboren, pero se les dice que se les dará, claro, como para un pequeño gasto o algo de alimentación ese día, pero que tienen que venir trayendo la prueba COVID. Una prueba Sí, que sí, cuesta sí, 100, sí, sí, $120. sí, sí. No, no tiene Roberto, lógica. no tiene No tiene lógica, lógica entonces, eso y se gastan $500,000 ahora para volver a imprimir las papeletas por un error humano. exactamente, y nadie se hace responsable, saben que, uy, nos equivocamos, así pasa. Entonces, nosotros como Voces por la Democracia, en ese sentido, nos hemos organizado. Ahí están parte, digamos, miembros de la sociedad civil, expertos en temas electorales, analistas políticos, académicos, que lo que nos hemos hecho es juntar para dar un acompañamiento al proceso electoral. No ser, digamos, solamente la voz crítica, sino más bien una voz crítica constructiva y más bien hacer un llamado digamos, no solamente al Consejo Nacional Electoral, de que a debido tiempo corrija, no se olvide, que ponga atención en esto, que estamos viendo, que estamos observando, que es importante que se garantice el derecho al voto, que es fundamental en una democracia, sino también incluso estas observaciones y comentarios van también a los actores políticos, a los líderes políticos que están participando ahora en elecciones
y que les pedimos que más allá, por ejemplo, de un comportamiento adecuado, tengan un comportamiento ético. Mira las cosas que salen en redes sociales, no solamente cómo se anuncian, cómo se presentan, lo que dicen, o eventualmente otra publicidad que aparece que son ataques a otros líderes políticos. Por favor, que cumplan con la ley, con la norma, pero sobre todo un comportamiento ético. Y en tercer lugar, tratar de ser una guía para la ciudadanía, de que ahora sí, por favor, votemos bien, analicemos bien, no veamos o votemos solamente porque parece bonito, vino bien vestido, bien simpático, tenía manillas, estaba recortada las cejas, qué bonito, qué guapo que es, o qué bien que habla. No, no, no. A ver, vamos un poco viendo qué consistencia tiene. ¿Será factible? ¿No será factible? ¿Quién está detrás? ¿Quién irá a gobernar? ¿Cuál es el equipo de gobierno? ¿Qué ha dicho sobre el tema de la dolarización? ¿Va a apoyar? ¿No va a apoyar la dolarización? Dice que va a dar $1,000 ni bien en el primer mes de gobierno. ¿Es factible dar $1,000 de gobierno? Ah, que sí es factible. Ha dicho que va a coger la plata que tienen los bancos en el exterior. Ah, la plata que es nuestra, de los depositantes, es decir, la plata que de alguna manera los bancos tienen guardada para asegurar, digamos, los El encaje recursos de los bancario. ciudadanos. Van a coger incluso esos valores. Entonces, ahí ya hay elementos como para que el ciudadano vaya tomando cuenta, se vaya dando cuenta. Más allá también de, por ejemplo, la experiencia que pueden haber tenido ciertos actores en términos, por ejemplo, de buena gestión o mala gestión, o si no también con quién están rodeados, o sea, que nos garanticen también un manejo ético. Buena parte también de los problemas que tenemos aquí, Roberto, no solamente se deben, digamos, a la mala gestión, poca preparación de los políticos, sino justamente al tema de la corrupción. O sea, la corrupción es un gran mal, un cáncer que tiene, yo digo, no solo el Ecuador, sino América Latina. ¿Cuánta plata se va que podría tranquilamente pudo haber sido utilizada, por ejemplo, para mejorar los sistemas de salud, de educación, etcétera? El Ecuador no es un país pobre, es un país empobrecido, y ha sido empobrecido justamente porque han saqueado un grupo de políticos durante años al país. Sebastián, rápidamente ustedes enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral criticando justamente un tema de la publicidad electoral. ¿De qué candidato era y qué se refería a la carta? Esta carta hace referencia a la candidatura del señor Andrés Arauz. Y no es que tenemos dedicatoria con el señor Andrés Arauz, sino que aquí queremos ser un poco críticos. Parecería que es normal que un candidato como el señor Andrés Arauz aparezca rodeado del expresidente Correa en impresiones, digamos, en información electoral, en spots publicitarios. Parecería que es normal. Y eso no es así. O sea, si seguimos de alguna manera las normas ecuatorianas vigentes en el Ecuador, aquí tenemos una situación donde el señor Correa no puede participar en política. ¿Y por qué no puede participar en política? Porque al señor, después del juicio que se entabló, donde de alguna manera se le sentenció y hubo sentencia ejecutorial en última instancia, es decir, inobjetable, el señor cometió actos de corrupción. Hace pocos años atrás, 2, 3 años, hizo una consulta popular donde cerca del 78% de los ecuatorianos dijo que los políticos que sean sancionados por corrupción no pueden participar en política. Y resulta que aparece junto al señor Arauz. Pero yo te diría, es hasta incluso bochornoso para el país, porque no es solamente que aparece ahí con la cara el señor Correa, sino que es como que le utiliza al señor Arauz, dice, a ver, yo participo en elecciones, pero se queda callado y el que habla, el que hace campaña, el que dice las cosas, el que propone, el que dice ahora sí vamos a hacer tales cambios y tales cambios, es el señor Correa. Entonces está prestándose el señor Arauz como títere para participar en política, el señor Correa. Y nosotros lo que estamos diciendo es de que la disposición que ha habido de parte del Consejo Nacional Electoral, pero de la Dirección Provincial de Pichincha, de que se suspendan toda la publicidad donde aparezca el señor Correa, que es un sentenciado de la justicia, se suspenda la promoción de esa publicidad electoral. Y pedimos que no solamente sea en Pichincha, sino que se disponga desde el Consejo Nacional Electoral en todas las provincias, en cada una de las direcciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, que se prohíba ese tipo de publicidad. Es una tomadura de pelo, Roberto, a los ciudadanos, es una tomadura de pelo al país. Y encima más, para poner un ejemplo, ustedes realizan un debate presidencial el fin de semana pasado y resulta que había unos espacios publicitarios y donde de pronto, cuando vamos a la pausa,
aparece un spot publicitario del señor Arauz, un señor que dijo en un principio que iba a participar en el debate y a última instancia se retira, pero cogen y pautan en un espacio del mismo debate donde no quisieron participar y aparece el señor Arauz y aparece el señor Correa. O sea, es insólito, es increíble, es inaceptable. Creo que los ciudadanos que amamos al país, que queremos que de alguna manera este país funcione diferente y más allá del tema del cumplimiento de la ley, que es importantísimo, tengamos políticos que respondan éticamente al país y esto no tiene, digamos, nombre. Y creo que los que somos críticos y de alguna manera no podemos dejar pasar, tenemos que elevar nuestra voz y decir claramente que no estamos de acuerdo y que las instituciones llamadas a velar por este proceso electoral tomen las decisiones del caso. Sebastián, agradecerle muchísimo por darnos sus apreciaciones y sus opiniones del colectivo Voces por la Democracia y también del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Un buen fin de semana, Sebastián Mantilla. Gracias, muy amables, un gusto. Lo propio. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos con más.